Buenos días. Vamos a revisar los tipos de integridad en el modelo relacional. Son 5. La integridad de la entidad, de dominio, de columna, referencial y definida por el usuario. Estas 5 integridades son las que se definieron originalmente en el modelo relacional de base de datos. Las restricciones de integridad son límites que se imponen a los datos que se almacenan en la base de datos y que garantizan que la información sea coherente. La integridad de la entidad se refiere a que ningún valor de la llave primaria debe ser nulo. Si la llave primaria está compuesta por más de un campo, entonces ninguno de los campos debe ser nulo. Todos deben tener algún valor diferente de nulo. Por ejemplo, si tenemos una tabla que almacena el catálogo de las revistas con 2 campos, el ID de la revista, que es la clave primaria, ninguno de sus valores debe ser nulo. Aquí, por ejemplo, la revista Molecular Cell no tiene un ID, un valor en el ID de la revista, por lo que está infringiendo la integridad de la entidad. La integridad de dominio establece que todos los valores de una columna deben pertenecer a un conjunto de datos definido como dominio, que normalmente se especifica mediante el tipo de dato en la base de datos. Por ejemplo, en una tabla que almacene los títulos de artículos científicos, el campo del año de publicación debe contener un valor entero, que es el año. En este ejemplo, una A no es un entero, infringe la integridad de dominio. La integridad de columna puede verse como una especificación aún más restrictiva que la integridad de dominio. Por ejemplo, en nuestra columna de año de publicación pertenece al dominio de los enteros, pero no cualquier entero. Debe ser menor al año actual, ¿no? Entonces vemos aquí el ejemplo que un valor de año de publicación 2107, pues no, si imponemos la restricción de columna de que el valor debe ser de, digamos, 1500 a 2020, pues este registro está infringiendo la integridad de columna. La integridad referencial se refiere a que los valores de una llave externa deben estar contenidos en los valores de la llave primaria de alguna tabla. Por ejemplo, si vemos en nuestra tabla de los títulos de los artículos, la llave externa ID revista, todos sus valores pertenecen o están contenidos en los valores de la llave primaria de la tabla de las revistas. Y aquí vemos que el último registro de la tabla de los artículos contiene el valor 11 del ID de la revista, pero ese valor 11 no está contenido en la tabla del catálogo de las revistas de la llave primaria. Entonces se está infringiendo la integridad referencial. La integridad definida por el usuario son restricciones adicionales a cualquiera de las 4 integridades anteriores y son reglas semánticas que impone el diseñador de la base de datos, digamos como si fueran las reglas de negocio. Por ejemplo, una de las más comunes es especificar que no se permitan valores duplicados en algunas otras columnas diferentes a la llave primaria. Otra es que no se permitan valores nulos en alguna de las columnas. Por ejemplo, en nuestra tabla del catálogo de las revistas, vemos que hay 2 registros para la revista Molecular Cell, una con el ID 6 y otra con el ID 11. La llave primaria es consistente porque ninguno de los valores se repite ni es nulo. O sea, no se infringe la integridad de la entidad. Pero si se impone una integridad definida por el usuario de que no existan valores repetidos en el nombre de la revista, pues estos 2 registros están infringiendo, ¿no? Hay dos registros para la misma revista, lo cual pues suena lógico que no es correcto. Otro ejemplo es imponer una integridad definida por el usuario de que no se permitan valores nulos en el campo del nombre de la revista. Aquí, por ejemplo, la revista 6 con el ID revista 6 no contiene un nombre. Entonces tampoco se infringe la integridad de la entidad porque la llave primaria contiene valores, pero sí infringe una integridad definida por el usuario de que no se permitan valores nulos, lo cual pues, también puede ser lógico, ¿no? Entonces, para recordar estas 5 tipos de integridad, se ha propuesto la palabra CURT o CURT por sus iniciales, ¿no?
La primera, pues, columna referencial definida por el usuario, dominio e identidad. Entonces, estas dos palabras pueden ayudarnos a recordar los 5 tipos de integridad en las bases de datos relacionales. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.